La voz de Jesús. Con Monseñor Roberto Sipols. Paz y bien en nuestro Señor Jesucristo. Soy Monseñor Roberto Sipols y Dios ha hecho posible que nos encontremos tú y yo una vez más en tu programa La Voz de Jesús para compartir las riquezas de la palabra de Dios. Que el Dios que consuela, sana y te ama inmensamente te arrope con su dulzura en este compartir nuevo de la palabra. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Juan. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su unigénito, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no mandó a su Hijo a condenar al mundo, sino que el mundo se salve a través de Él. El que cree en Él no se condena, por el contrario, el que no cree en Él se condenó, porque se negó a creer en el Hijo único de Dios. Palabra del Señor. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Dios. Hoy es el día de la Santísima Trinidad. Y en la Santísima Trinidad adoramos a nuestro Padre Dios, que nos hace a los hombres semejantes a Él, a las mujeres también. Pero las mujeres se parecen un poquito más al Espíritu Santo. Pero los hombres nos parecemos más a Dios Padre. Y tenemos que ser representantes de Él. Qué cosa tan grande. Yo siempre pienso en San José, que tiene que haber sido un tipo extraordinario, porque Dios lo escogió para ser representante suyo con su Hijo unigénito, con Jesucristo. O sea que Jesús no podía recibir ni una sola herida de su padre. Tenía que ser un padre que lo criara con tanto amor que fuera perfecto. Venezuela, nuestro país, adolece de paternidad. Cuando nos reunimos los sacerdotes, los obispos, los laicos de Venezuela en el concilio plenario, mandamos una cosa a Roma que pensamos que iba a costar mucho que nos reconocieran eso. Y es que Venezuela es una sociedad matriarcal. Aquí la que manda es la mujer, la jefa es la abuela. Nosotros hemos heredado eso, muchos de los indígenas. Y sufrimos porque somos un país huérfano. Todos nuestros problemas vienen de esa orfandad. El otro día estuve viendo una película. Y salió una frase ahí que me parece que es bastante usada en otros países, aquí no. Pero me pareció tan cierta. Y decía esto, repita conmigo: la única forma de tener un país bueno es que tenga hogares buenos, donde gente buena forme gente buena. Esta mañana estuve celebrando la misa en un barrio del sur que queda al lado de una invasión. Y me decía el párroco: padre, aquí gracias a Dios ya la gente no es tan pobre. No tenemos pobreza de hambre, gracias a Dios. Aquí mal que bien, haciendo cola, lo que sea, de una sola clase, pero todo el mundo está alimentado. Antes salíamos a los indigentes con 130 comidas y veníamos y se nos quedaba gente sin atender. Ahora salimos con 30 comidas y nos quedan 2 o 3 en ese barrio, porque las indigentes han bajado de número. Y después hablábamos y me decía de la droga, del alcohol, de la prostitución. Y yo decía: ves, la pobreza moral, la pobreza interior, qué responsabilidad para nosotros como iglesia, porque la mayor pobreza de nuestro país es la pobreza moral. Pero esa pobreza moral no es culpa solamente de la iglesia. Un factor muy grande es que los hombres
no nos hemos dado cuenta de que tenemos una vocación. Mire al hombre más cercano que tenga y dígale: usted tiene una enorme vocación, dígaselo. La vocación del hombre, y se lo quiero decir sobre todo a los jóvenes, a los solteros que están aquí, a los recién casados, aunque aquí en esta iglesia Loro Viejo también aprende a hablar. Es que nosotros los hombres, incluso yo también como sacerdote, representamos en el mundo a Dios. ¿A quién representamos? Nosotros tenemos que representar a Dios para todas las mujeres. Las mujeres Dios las hizo para que nosotros las cuidemos a ellas. Ahora están cuidando solas, pobrecitas. Toda mujer debería ver a su esposo que le pudiera cantar el himno al árbol, pues. Pongamos que el esposo se llama Gumersindo. A Gumersindo le debo solícito amor, jamás olvidaré que es una obra de Dios. Gumersindo da sombra como el cielo fe. El himno al árbol se lo debería cantar, porque nosotros estamos hechos, tenemos en los genes del Padre de Dios, y tenemos que representar a Dios para ello. Yo estuve trabajando durante 4 años cuando era seminarista en España en una residencia donde había puros niños que no podían vivir con sus padres porque eran drogadictos o estaban enfermos mentales o tenían condiciones morales que no les permitían tener sus niños cerca. Y estaban allí porque no se podían dar en adopción, pues si sus padres se recuperaban de su condición, los niños podían volver a su hogar. Y yo recuerdo que mi mayor problema era que esos niños no tenían papá. Y cómo nos querían a don Ramón y a mí. Don Ramón era el párroco y yo era el seminarista que lo ayudaba, porque veían en nosotros ese papá. Y yo recuerdo que con mucho dolor, para darles catecismo, como no iban a entender nunca lo que era el papá, les pasé la película El Principito y les enseñé que ellos eran el zorro y Dios era el principito, porque el zorro es el amigo del principito, y tenían que descubrir por la amistad lo que tristemente no podían descubrir por la paternidad. Pero cuando yo fui a Israel, lo que más me impresionó es que como allá las mujeres son muy vivas, y el mandamiento de Dios es que el sábado no se trabaja, todas las mujeres se van para los hoteles con los maridos el fin de semana. Qué sabroso, ¿sí o no? Desde el viernes en la noche hasta el domingo están todas esas familias metidas en los hoteles. Claro, como yo era peregrino de Israel, estábamos en un hotel de muchas estrellas, un hotel fino, y yo no pagué nada porque yo iba de capellán, si no, no hubiera podido estar ahí. Pero en ese hotel me impresionó, en los pasillos, en la piscina, en todas partes, los papás con los niños. Y yo decía, ¿por qué yo no veo esto en Venezuela? El papá tiene que ser cercano. Más bien nuestra imagen del papá es una imagen como lejano, ¿sí o no? El papá que regaña, el papá, la mamá hasta tiene mucha culpa, porque cualquier barrabasada que hace el niño, cuando venga tu papá se lo voy a decir, pégale usted, déjese odiar usted, no ponga al pobre papá ahí, ¿sí o no? Que él pasa todo el día trabajando. Yo les digo una cosa, cuando yo estaba pequeño yo sentía a mi papá distante porque hablaba otra lengua, le costaba hablar español, trabajaba como un burro en esa bomba todo el día metido. Pero después, cuando pasó el tiempo, mi santo preferido era San Francisco. Ahora mi santo preferido, ¿saben quién es? Mi papá. Lo quiero más que a San Francisco, porque yo recuerdo sus manos llenas de grasa de trabajar en la bomba, su ropa que mi mamá tenía que lavarla con gasolina, su cansancio cuando llegaba a la casa, sobre todo los sábados que eran tan duros, porque era el día de más trabajo. Y yo veo que todo eso fue por amor a mí. Y el otro día me llevé una sorpresa bien bonita. Mi papá me regaló un cuadro a mí del corazón de Jesús cuando yo tenía 10 años. Yo era bueno desde chiquito. Y papá un día le llegó a echar gasolina y a hacerle servicio a un hombre que vendía cuadros y no tenía real. Y le pagó con un cuadro del corazón de Jesús. Y mi papá dijo, deme el del corazón de Jesús, que es para mi hijo, que le gusta mucho los santos, porque él va a ser cura. Y yo agarré mi cuadro y atrás está firmado, mi hermana escribió para mi hijo querido, y firmó mi papá. Está la firma de mi papá. ¿Saben qué sorpresa yo me he llevado? Nunca lo pretendí. Yo firmaba P. Roberto Sipols cuando era joven, pero mi firma fue cambiando, se fue reduciendo,
Y cuando veo la firma de mi papá, digo, ¿qué es esto? Es mi firma. Sin querer yo terminé inconscientemente firmando como firmaba mi papá. Él pone R. Cipoll, yo pongo P. Cipoll, con el mismo dibujo. Y yo me di cuenta, bueno, ya yo tengo la edad de él cuando se murió. Él murió de 57, yo tengo 55. Yo fui madurando y yo salí lo que era él. Por eso, papá alcohólico, hijo borracho. Papá maltratador, hijo abusador. Papá ausente, hijo bala perdida por el universo. Uno tiene una gran responsabilidad. Dígale de al lado, cuando se tiene un hijo se pierden todos los derechos. Cuando se tiene un hijo se pierden todos los derechos, porque los derechos son ante todo del más débil. ¿Es así o no es así? ¿Y quién es más débil que un bebé? Entonces, otro día le hablaré a las mujeres de su altísima vocación de representar la ternura y el amor de Dios. Pero nosotros los papás tenemos el llamado, pues yo no tengo hijos físicos, pero los tengo espirituales, de ser para ellos un reflejo de la bondad, la dedicación y el amor de Dios. ¿Sabes qué dice de Dios la Biblia? Dice la Biblia: tu guardián no duerme ni reposa el guardián de Israel. Día y noche está pendiente de ti. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. Dígale al hombre que tenga más cercano, así tienes que ser tú para tus hijos. Así tienes que ser tú para tu mujer. Ahora díganme ustedes a mí, así tienes que ser tú para tu parroquia, dígamelo. Un guardián que no duerme, que te protege de día para que el sol no te haga daño, que te cuida de noche para que la luna no te pegue. Entonces vamos a rezar mucho por nuestros hombres, porque a Venezuela lo que le faltan son hombres, pero hombres de verdad. Tenemos una tradición tan enferma, una tradición tan mala, tan diabólica, una tradición de infidelidad, que también hoy en día la refuerza la globalización. Esa broma de que como mi esposa no me da amor, ¿cuándo acá una mujer que no haya dado amor? Si las mujeres son lo más bueno del mundo, ¿sí o no? Ellas están amorosas, pero también, señoras, ayuden, porque ustedes también llega el pobre hombre del trabajo y usted. Ahora, por ejemplo, que estamos en el mundial, pónganle una cervecita, unos chicharrones, déjelo que invite a los amigos, dale masajes en los pies, aprenda fútbol para que comente con él. Y si se va con otra, después no se esté quejando, porque no le eche toda la culpa a la cultura, es que usted no le ponía cerveza con chicharrones. Póngale su cerveza con sus chicharrones y hágale masajito en los pies. No se sienta culpable, pero como dice la gran filósofa maracucha Lila Morillo, como dice ella, el que tenga un amor, que lo cuide, que lo cuide. La salud y la platica, que no la tire. Entonces, pero el hombre tiene que despojarse, el hombre venezolano, de esa idea. Yo esta mañana estaba dándole el sacramento de la confirmación a unos muchachitos pequeñitos, jovencitos, y yo les decía, miren, no le crean al mundo que dice que la promiscuidad trae alegría. La promiscuidad no trae nada bueno. Ustedes desde jóvenes busquen enamorarse de una mujer bella, pura, buena, y cásense con ella y formen un hogar, porque su hogar va a ser su felicidad en la tierra. Y una vez que se casen, sean fieles y déjenle a los hijos la herencia de un buen recuerdo suyo, sin heridas. El pasado, que Dios lo arregle, pero de aquí en adelante vamos a tratar de ser los hombres un reflejo del amor del Padre en medio del mundo. Hoy celebramos la Santísima Trinidad, y es que Dios nos ha revelado su vida interior. Todo el mundo dice que este es un misterio que no se puede entender. Yo considero que es un misterio que entiendo muy claramente. San Juan nos dio la más alta revelación de Dios. Dios es, ¿qué es Dios? Dios es amor. Dile al de al lado, Dios no empezó cuando creó el mundo. Dios es eterno. Una vez yo le pregunté a mi mamá, mamá, ¿qué? ¿Cuándo el Padre tuvo al Hijo?
Y mi mamá me dijo, el Padre nunca tuvo al Hijo, porque sin el Hijo, el Padre no era Padre, y sin el Padre, el Hijo no era Hijo. Ah, yo era chiquito y lo entendí. No es que el Padre estaba solo mascando chimó y de repente dijo, voy a tener un Hijo y después voy a tener un Espíritu Santo. No, así no fue. El Padre nunca ha sido Padre sin el Hijo. ¿Qué acabo de decir? Y el Hijo nunca ha sido Hijo sin el Padre. Y el Padre y el Espíritu nunca han sido, el Padre y el Hijo nunca han sido sin el Espíritu Santo. El Padre y el Hijo nunca han sido sin el Espíritu Santo, que es el amor personal que hay entre ellos dos. Dios es amor porque Dios siempre ha sido tres. Si Dios fuera uno solo, como dicen los testigos de Jehová, Dios sería un viejo, hasta solitario, ¿sí o no? Toda la vida allá en el cielo y que voy a hacer el mundo para entretenerme. No, Dios estaba ya entretenido desde siempre. Estaba plenamente feliz con su Hijo y el Hijo con el Padre en el Espíritu Santo. Pero ese amor se desbordó. Yo el otro día conocí una familia que tenía 2 hijos adoptados. Tú te das cuenta de que eran distintos de los otros porque eran racialmente muy distintos. Y yo me enteré que eran adoptados y un día les dije, ¿cómo es esto que ustedes adoptaron los muchachos si ustedes ya tenían muchachos? Porque es normal que una pareja que no puede tener hijos adopte a otro. Me dijeron, padre, esos niños estaban abandonados. Sus padres realmente no los querían. Entonces nos entregaron a nosotros la patria potestad. Y ya nosotros teníamos nuestros hijos, pero dijimos, donde son felices 4, pueden ser felices 6. Y adoptaron a los 2 hijos. Es una familia que tenía tanto amor, ¿sí o no? Que se le desbordó el amor. Dile al de al lado, por eso la Trinidad te está adoptando a ti. Y yo entiendo muy bien ese misterio porque veo que son 3 personas llenas de amor que se desbordan y nos quieren adoptar a nosotros. Dile al de al lado, mientras estés vivo estás en proceso de adopción. Pongamos que un niño está en proceso de adopción y en el proceso ese niño demuestra que esos padres le sacan la piedra, le dan rabia y los hermanos le parecen unos estúpidos. Y cuando van allá a esa adopción, el niño dice, no, yo no quiero vivir en esa porquería de familia. La adopción se frustra, ¿sí o no? Y pensar que la familia vivía en Beverly Hills. Y pensar que la familia, ella era psicólogo y él era psicoterapeuta. Y pensar que los hermanos eran buenísimos, pero él no quiso. Él prefirió la calle, el abandono por ahí y se fue. Así es el alma que se condena. Dios Padre le ofrece entrar en la vida, en la fraternidad del cielo, y el alma dice, yo no quiero. ¿Cuántos sí quieren? Levante la mano los que sí quieren ser adoptados por Dios plenamente. Claro, va a pelar ese boche. Y por eso es que nosotros, nuestra vida significa crecer en el amor y en el conocimiento del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo hasta que entremos a la vida con Él en el cielo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo viven en una felicidad tan grande que a nosotros no nos puede caber en el alma. Y estaremos toda la eternidad disfrutando de su compañía. Pero lo más bello es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Jesús nos dijo que viven en nosotros. Hay una palabra que casi nunca usamos, concomitancia. ¿Cómo es esa palabra? La concomitancia, algunos nunca la habían usado en su vida. Es la palabra que define el hecho que donde está el Padre, está el Hijo, y donde está el Hijo, está el Espíritu Santo. O sea que la Trinidad está en todo el universo, porque está en todas partes, pero está sobre todo en mi corazón. Que vengan para acá 2 o 3 niñitos pequeñitos, 2 o 3 niñitos pequeños, de 5 o 6 años. Venga para acá un momentico. No, él no quiere, él cree que le va a poner. Véngase. Ahí viene uno, venga por aquí. Ahí viene otro. Ya tengo 3, vénganse. Venga, venga, mira la gente, mírala. Vengan. Vengan, estén bautizados.
Vengan, esas las tres vengan. Estos niños tan preciosos, están bautizados. Mira el público para que te vea la cámara. Mira ya la cámara. Va a salir en televisión. ¿Ah? Por TV Familia. Estos niños están bautizados, ¿sí o no? Desde el momento del bautizo, en estos niños inocentes que nunca han pecado, vive el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pues el Padre dijo: el que me ama, mi Padre lo amará, y vendremos a vivir en Él y haremos de Él nuestro corazón, en su corazón nuestra morada. Niños, véanme a mí ahora, miren. ¿Ustedes aman a Jesús? Sí. ¿Tú lo amas? Sí. ¿Tú amas a Jesús? Todavía no sabe. ¿Y tú amas a Jesús? Sí. ¿Sí? Diga sí duro. Sí. Tú también lo amas, ¿verdad que sí? Sí. Ella lo amará algún día. Si sigues aquí lo amarás, ¿verdad? ¿Tú le vas a enseñar a amarlo? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, un aplauso para los niños. Vayan a su sitio. Vaya con papá. Bueno, en los niños habita, pero con usted esté viejo y tarajayo, también habita en usted. Dígale al lado: Dios está en tu corazón. Y esta verdad tan bonita de la Trinidad la vemos en la Biblia bien clara. Miren, vamos a poner unos ejemplos. En la Anunciación, vamos a analizar bien. ¿Quién es el que se hace carne en el vientre de María? ¿Quién es? Pero contésteme duro. Tan como la niñita más chiquita. ¿Quién es el que se hace carne en el vientre de María? Eso fue por obra y gracia ¿de quién? Pero ¿quién fue el que mandó a Jesús a hacerse carne? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos al bautismo de Jesús en el Jordán. ¿Quién es el que se mete en el agua? ¿Quién es el que baja en forma de paloma? ¿Y quién es el que dice: ese es mi Hijo amado? Vamos a la transfiguración. ¿Quién es el que se transfigura? ¿Quién es el que dice: este es mi Hijo amado, escúchenlo? ¿Quién es la nube que lo envuelve? Ahora mismo en la misa, ¿quién es el que va a convertir el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que va a convertir el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo? Fíjense que yo digo: envía tu Espíritu, ¿sí o no? Y ahí es que todos se arrodillan. ¿Quién es el que se va a convertir en pan y vino? Jesús. ¿Y a quién se lo vamos a ofrecer? ¿Cómo digo yo al final de la parte esa de la misa? Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces en la Biblia está que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero es un solo Dios. Dile al de al lado: tú eres un ser humano que tiene una sola persona. Ahora digan conmigo: Dios es un ser divino que tiene tres personas. Es distinto de nosotros, porque aunque Cristo es humano, el Padre y el Espíritu Santo no son humanos, son divinos. Y ese es el gran misterio. Santa Teresa un día estaba orando y dijo, cuando escribió, dijo: hoy comencé a experimentar dentro de mí la presencia viva de las tres divinas personas. Levanten la mano aquí las mujeres que han estado embarazadas. Denles un aplauso. Ahora, eso debe ser extraordinario. Yo no lo sé porque esta barriga es de otra cosa. Pero eso debe ser impresionante. Yo le quiero preguntar a la señora: hay días que ustedes estaban calmadas y el muchacho estaba alborotado, ¿sí o no? Y al final no había días que ustedes por los huesos y todo se querían acostar de este lado y el muchacho quería estar del otro, ¿sí o no? Y ustedes sentían que las despertaban de noche y le daban patadas y de repente, o sea, tenía una cosa, un alien, una cosa viva con personalidad propia dentro de uno. Dile al de al lado: si eres cristiano, tu alma está preñada de la Trinidad, dice el de al lado.
Y lo importante es que si tú oras, si tú caminas, así como el bebé le empieza a decir a la mamá, poquito a poco, aunque es tan feto él, lo que ella tiene que hacer, no te acuestes de este lado, que es de este otro. Así el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo, comienzan a movernos, a guiarnos a nosotros, porque ellos habitan dentro de nosotros. Yo quisiera hablar de la Trinidad un mes, pero nada más le voy a decir la última cosita. A mí me impresiona mucho una cosa bonita, justamente que hoy es Día del Padre, una cosa del gran Orígenes, que fue un sabio cristiano de los primeros siglos. El papá fue mártir, era un santo, y él se casó con una mujer santa. En ese tiempo las mujeres respetaban a los maridos, le daba miedo hasta hablarles, cuando los llamaban por el apellido, mire Álvarez, le decía, y él le decía a ella por el nombre, sí Rosita, mire Quintero. Entonces la mujer era muy modosita, pero todas las noches, como ellos eran cristianos, antes de acostarse, ellos tenían una cruz de madera en la pared, y ellos dos iban y besaban la cruz antes de acostarse. Oraban, besaban la cruz y se acostaban. Pero cuando el niño nació y fue bautizado, el esposo más nunca fue a besar la cruz. Y ustedes saben que la mujer es la que está encargada de poner al hombre a rezar. Y entonces la mujer, cuando vio que el hombre no rezaba, le dio pena decirle, porque en ese tiempo las mujeres respetaban mucho al marido. Pero al final le dijo, mire, ¿me puede decir una cosa? ¿Qué? Porque ya usted no besa la cruz conmigo. ¿Será que usted está mal en su fe? No, hija. Ahora es que estoy mejor en mi fe que nunca. ¿Y cómo es eso? Es que mire, yo todas las noches, como usted, busco darle mi último beso a Dios. Y antes se lo daba a la cruz, que es de madera, pero ahora se lo doy a nuestros niños, ¿sabe? Porque la cruz es de palo, pero desde que bautizamos al bebé, en su corazón vive la Santísima Trinidad. Y cuando yo beso el corazón de mi hijo, estoy besando al mismo Dios que vive ahí. Qué cosa tan bonita, ¿sí o no? Entonces, por eso nosotros los hombres tenemos que ser buenos con los hijos y verlos crecer, y después ser muy buenos con los nietos, porque nosotros somos los custodios de ese templo de Dios que es cada hijo. Qué bello que un hijo pueda decir al final, Dios, gracias por mi papá. Él no fue tan bueno como tú, él tuvo defectos, pero al pensar en mi papá, pienso en ti. Yo a veces, cuando me siento en pecado, cuando siento que me da pena con Dios, mi pobreza, mi maldad, mi carne, yo imagino a mi papá que estuviera vivo. El gran defecto de mi papá fue que se murió muy joven. Y me lo imagino sentado ahí conmigo en mi cuarto, y que mi papá me pudiera ver tal y como yo soy, y estoy seguro que mi papá me aprobaría, me perdonaría, me abrazaría y me amaría. Y te quiero decir a ti que sufriste porque no tuviste papá, y a ti que sufriste porque tu papá, en vez de ser un instrumento de crecimiento, de amor, hirió tu corazón. Perdónalos. Perdónalos y bendícelos y hónralos, porque de ellos Dios te dio la vida. Y recuerda que tú siempre has tenido un maravilloso papá. Yo los invito a cerrar sus ojos en oración. Querido Jesús, gracias por revelarnos a Dios Padre. Hoy queremos pedirte por nuestro papá, si está vivo, para que tú lo bendigas, lo llenes de sabiduría, de fortaleza, para que pueda ser para nosotros un reflejo del amor del Padre, como San José lo fue para ti. Bendice también a nuestros abuelos en ese mismo sentido. Si nuestro Padre se ha ido contigo, Jesús, perdónale sus pecados y corónalo de gloria. Gracias por usarlo para darme la vida. Pero quiero darte gracias, Jesús, porque tú le dijiste a la Magdalena, subo a mi Padre que es el Padre de ustedes. Y ahí nos compartiste a todos a tu papá, Papá Dios. Querido Papá Dios, dame todo el amor que me han negado mis padres en esta vida, sana todas mis heridas y hazme sentir protegido por tu amor, sentir que tú eres mi guardián que nunca se duerme ni se ausenta.
que me cubres con tu mano de día para que el sol no me haga daño, y me cubres con tu mano de noche para que la luna tampoco. Cuídame, Padre, que yo confíe en ti siempre. Tú cuidas los pájaros y las flores y me cuidas mucho más a mí. Bendíceme, Padre, protégeme y bendice también a mi papá donde él esté y a mis abuelos. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La voz de Jesús. Paz y bien en nuestro Señor Jesucristo. Esperamos que la palabra de Dios que has escuchado en nuestro servicio te haya sido de mucho provecho. Pero el mejor fruto sería que aceptaras, si no lo has hecho, a Jesús como el Señor y Salvador de tu vida. Dile a Jesús conmigo: Señor Jesús, ven a mi alma, perdona todos mis pecados por la gracia que me has dado en la cruz. Dame vida eterna, dame tu gracia. La comunidad cristiana te espera con los brazos abiertos y nosotros podemos seguir contigo si nos tocas en internet por la página www.lavozdejesús.org.be de Venezuela. Ahí podremos nosotros contactar contigo y escuchar otras de nuestras predicaciones. Que la bendición de Dios te acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.